estamos aquí, pero hay una comunidad virtual allí de miles y miles de personas que pues nos sintonizan y están conectados con esta visión. De verdad que le damos las gracias por permanecer siempre unidos a esta visión. Amén. Gloria a Dios. Gracias también a todos los amigos que están acá presentes, porque sé que hay muchas personas que nos visitan, que vienen por primera vez, y nuestra oración es que hoy el Espíritu Santo toque tu corazón y de aquí salga siendo una nueva criatura. Amén. Vamos a considerar el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 1 al 6. Mateo 28, del 1 al 6. Cuando usted tenga ese texto, dice un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 28, del 1 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que ustedes buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Diga, no está aquí, pues ha resucitado. Voy a repetir el 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Padre, gracias. Gracias a Dios por darme este privilegio. Te pido que seas usando mi boca para bendecir y edificar a cada una de las personas que están reunidas aquí. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Padre, como tú quieres, según tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted puede sentarse un momento. Gloria a Dios. Y usted va a entender hoy el porqué y la importancia que tiene la resurrección en nuestra vida. Bien, lo primero es que hemos leído una de las narraciones con relación al evento de la resurrección. Al igual que Mateo, también lo menciona Marcos, también lo menciona Lucas y también lo menciona Juan. Es decir, que los 4 evangelios narran y dan detalles para afirmar este acontecimiento de la resurrección. Pero la resurrección, más que un evento histórico, es una verdad presente para nosotros. Voy a repetir esto. La resurrección, más que un evento histórico, es una fuente de poder presente para nosotros, porque así como Cristo venció la muerte, también nosotros podemos vencer. La resurrección de Jesús, podemos decir, como afirmó la pastora el viernes pasado al despedir, que es la certificación de que el Padre aceptó la ofrenda en la cruz. Cristo había muerto en la cruz, pero lo que dio evidencia de que el Padre aceptó la ofrenda fue la resurrección. Hasta este punto también podemos decir que la resurrección fue la que afirmó todas las enseñanzas y todo lo que Jesús había prometido. Fue la resurrección la que puso el punto final a todo lo que Jesús había prometido. Es como que todo lo que pasó en la cruz y todo lo que Jesús había enseñado y había prometido tenía una coma, pero lo que certificó todo lo que él había enseñado, todo lo que había prometido, fue la resurrección. Por eso es que la resurrección, podemos decir, como dicen la mayoría de los comentaristas, que la resurrección podemos decir que es parte de la columna vertebral de nuestra fe. Repito, la resurrección es la columna o es parte de la columna vertebral de nuestra fe. Tanto así
que cuando Pablo habla acerca de la resurrección de los santos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando él está hablando acerca de la resurrección de los santos, él hablando acerca de la resurrección de Jesús, él dice, número 1, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe y predicación es vana. Es decir, que si Él no resucitó, entonces en vano estamos reunidos hoy en día, ¿verdad que sí? Número 2, si Jesús no resucitó, aún nosotros permanecemos en pecados. 3, si Jesús no resucitó, los que ya han muerto no tienen esperanza. Y número 4, él dice, si Jesús no resucitó, el maligno tiene dominio sobre nosotros. Es decir, que hasta este punto estamos viendo cuán importante es la resurrección para nuestra nueva vida en Él. Y cuando él va a afirmar el hecho de la resurrección, porque en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, él trata de afirmar la resurrección de los santos y lo hace afirmando la resurrección de Jesús. Y cuando está afirmando la resurrección de Jesús, él dice, da varias afirmaciones que confirman este hecho. Él afirma que este hecho fue real. Y él dice, como a modo de confirmación, él dice que Jesús se le apareció a Pedro después de resucitar. Y eso lo vamos a ver en los evangelios. Jesús se le apareció a los 12. Se le apareció a 500 personas. 500 testigos fueron testigos del hecho de la resurrección. Dice que también se le apareció a Santiago, también se le apareció a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y como un abortivo de último se me apareció a mí. Es decir, que la resurrección fue real, de que hay testimonio de que fue real, de que es un hecho evidente de que fue real. Gloria a Dios. Y es tan así que donde leímos vemos que María Magdalena y María, la otra María, cuando fueron al sepulcro, dice que encontraron que la piedra se removió y que había un ángel encima de la piedra. Pero es interesante porque el ángel no movió la roca para que Jesús saliera. El ángel movió la roca para que María entrara, para que Magdalena también entrara, para que ellas sean testigos de que el maestro no estaba ahí, de que el maestro vive. El ángel no movió la roca para que Jesús saliera. Usted lo va a entender en unos momentos. Él no lo movió de que Jesús sal. Él la movió para que ellas entraran. Y para que ellos sean testigos de que la tumba estaba vacía. Y es tan poderoso el tema de entender la resurrección, amado, y de ser testigo de ella, que los discípulos, todos los que Jesús se le apareció luego de que Él resucitó, todos fueron transformados por este hecho. De manera tal que usted va a notar que los discípulos antes de la resurrección, usted no ha notado que eran personas tímidas, que eran personas con temores, que incluso en el momento de la crucifixión, muchos de ellos estaban escondidos para salvar sus pellejos. Pero luego de ellos ser testigos de la resurrección, se convirtieron en testigos valientes. Se transformaron. Era como que este hecho transformó su vida, porque le dio a entender que todo lo que el maestro había dicho era real. Por lo tanto, usted va a ver a Pedro muy diferente en hechos a el Pedro en los evangelios. De tal manera que en una ocasión arrestan a Pedro después del primer mensaje, cuando ya Jesús asciende al cielo, que desciende el fuego en Pentecostés, que predique el mensaje, se convierte en 5,000 personas y luego lo arrestan. Y a Pedro le dice, mira, te vamos a liberar, pero te vamos a liberar con la condición de que tú no prediques más a ese Jesús. El Pedro de los evangelios hubiese dicho,
yo a ese Jesús ni lo conozco, suéltame, que más nunca hablo de él. Pero el Pedro que experimentó la resurrección. Ay, alguien tiene que bendecir a Dios. El Pedro que experimentó la resurrección es el Pedro que le dijo a ellos: yo no puedo callarme a la verdad que he conocido. Conviene que yo obedezca más a Dios que a los hombres. Porque una cosa, usted pudo haber escuchado algo, pero una cosa es lo que usted ha escuchado y otra cosa es lo que usted haya experimentado. Y en este caso Pedro no había escuchado, Pedro había experimentado la resurrección. Gloria a Dios. Pero ¿por qué hablamos de resurrección? ¿Por qué estamos tan alegres con este hecho, amados? Con el hecho de Jesús resucitar. Porque cuando hablamos de que Jesús resucitó, no solamente Jesús volvió a la vida, sino de qué manera volvió a la vida. Porque usted puede ver en los evangelios también cómo Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro volvió a la vida. El problema es que Lázaro volvió a la vida, pero siguió con las mismas limitaciones humanas que antes tenía. Siguió enfermándose. Estaba sujeto a envejecer. Incluso hasta volvió a morir. Pero Jesús, al resucitar, resucita en un cuerpo glorificado. Resucita en un cuerpo que no tenía limitaciones. Por eso era que no era necesario mover la roca, porque él no tenía limitaciones. Jesús resucita en un cuerpo sin limitaciones. Dice hay algunos teólogos como Gruden que dice que Jesús fue primicia de una nueva clase de seres humanos. La misma clase de seres humanos que seremos nosotros cuando nuestro cuerpo sea transformado. Gloria a Dios. Él fue la primicia. Nosotros le seguiremos. Amén. Gloria a Dios, pero es importante que ustedes entiendan esto de que Jesús resucitó con un cuerpo sin limitaciones, un cuerpo glorificado, y que su resurrección trajo conquistas que nosotros debemos de entender como creyentes. Yo creo que como creyentes todos nosotros debemos esforzarnos por poder entender las implicaciones que tiene la resurrección. Debemos de esforzarnos por entender esta gran verdad. Gloria a Dios. Y hoy lo vamos a ver. ¿Están preparados? ¿Están listos para ver las conquistas de la resurrección? Lo que produjo la resurrección. ¿Están listos hoy? Pues entonces denle un aplauso fuerte a Dios. Yo quiero señalar 5 conquistas de la resurrección. 5 conquistas de la resurrección. La primera conquista que Jesús hizo al resucitar y volver, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado. La primera conquista es que venció la muerte. Venció la muerte. Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Oh, gloria a Dios. Pablo en el mismo capítulo 15 de Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a explicar de manera más sencilla este pasaje. El acceso de la muerte, la muerte tenía acceso al hombre por medio del pecado. Por eso es que el pecado es el aguijón de la muerte, porque la muerte utilizaba al pecado como aguijón para llegar al ser humano. Pero el poder
del pecado se encontraba en la ley. Pero ¿qué pasa? Jesús cumplió la ley, por lo tanto venció el pecado, y por eso se está mofando Pablo y dice: ¿dónde entonces está tu aguijón? Porque el aguijón que tú utilizabas para enseñorearte del ser humano, hay alguien que lo venció y se llama Jesús. Aleluya. Por eso Él está diciendo: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Si la tumba está vacía, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Si Jesús, aleluya, ya venció el pecado. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo: la muerte fue derrotada. Como decía un escritor, aleluya, Jesús con la muerte mató la muerte. Jesús, muriendo y resucitando, eliminó la muerte. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Número 2, segunda conquista. Jesús garantiza nuestra resurrección futura. Porque yo no sé usted, hermano, pero para mí el mayor milagro y la mayor recompensa que recibiré es la vida eterna en Él. Por lo tanto, esa es la expresión que le digo. Este es el propósito mayor por la cual yo adoro a Dios. Yo no necesito que Dios me dé muchos bienes materiales acá para yo tener un motivo para adorarle a Él. Yo le adoro a Él por lo que ya Él hizo en mí. Gloria a Dios. Garantiza nuestra resurrección futura. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a la escritura. Dice 1 Corintios 15, 21. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Alguien tiene que glorificar a Dios. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es una de las esperanzas que tenemos acá. Y esa esperanza nos da aliento. De tal manera de que nosotros los creyentes, teniendo esta experiencia, esta esperanza en una resurrección futura, no lloramos a aquellas personas que perdemos aquí en la tierra como los otros que no tienen esperanza. Si lloramos por la ausencia, lloramos porque ya no están, pero tenemos la esperanza que así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Alguien puede aplaudir. Gloria a Dios. Tercera conquista: a través de la resurrección nos dio acceso a una nueva vida. ¿Y cuál es la nueva vida? La vida de Cristo en nosotros. Dice Romanos 6:4: como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Corintios también lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Todas son hechas. Mi pasado se quedó atrás. Ahora todo lo que vivo será en Cristo y por Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Gloria a Dios. Cuarta conquista de Jesús al resucitar: anuló el acta de los decretos, es decir, garantizó nuestra justificación. Hemos visto este pasaje ya el viernes pasado, pasaje como Colosenses 2:13, donde allí se dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió triunfantes sobre ellos en la cruz. Este hecho de que anuló el acta de los decretos entra en vigencia a partir de la resurrección.
donde se certifica que ya aquella acta que tiene que ver, un acta para que todos entiendan, algunos dicen que tenía que ver con la ley o aquellas transgresiones nuestras. Allí estaban nuestros delitos, allí estaban todas aquellas cosas que hemos hecho a nivel de transgresiones. Y allí estaban esas transgresiones y ese acta decretada que nos era contrario en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero Jesús vino y anuló esa acta. Jesús anula esta acta y la clava en la cruz. Y por medio de su justicia ahora somos nosotros justificados. Por medio de su justicia ahora nosotros somos llamados justos, no por nuestros méritos, no porque lo merecíamos, sino por su gracia, sino por su amor inagotable, indescriptible. Por él, aleluya, alguien puede bendecir a Dios. Gloria a Dios. Y número 5, a nivel de conquista, despojó al enemigo. Diga conmigo, despojó al enemigo. Jesús en la cruz despojó al enemigo. Despojó al enemigo, y despojar tiene que ver con quitarle algo a alguien por la fuerza. Cristo le quitó a Satanás el poder de la muerte, el derecho a condenar a los escogidos y el derecho que tenía sobre la humanidad caída. Y avergonzó al enemigo públicamente, porque el enemigo ni la tumba pudo retenerlo en la cruz. Pudo retenerlo, en la tumba. Por eso lo avergonzó públicamente. Esto fue una vergüenza de que no pudieron retener a Jesús en la tumba. Aleluya. Por eso fue que cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, el ángel le dijo: Él ya no está aquí. Él resucitó como Él dijo que iba a resucitar. Si quieren, vengan como evidencia y verifiquen dónde lo pusieron, porque Él ya no está donde lo pusieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta victoria debe estar presente en nuestra vida. Y quisiera aterrizar esto de la conquista que Jesús tuvo en la resurrección a nuestro presente hoy en día. Quisiera que todos entendamos que todo lo que Jesús conquistó tiene implicaciones presentes en nosotros hoy en día. Y es por eso, amado hermano, que debemos de, no solamente en estos días, siempre debemos meditar en este sacrificio tan grande que Jesús hizo a favor nuestro. Y de qué manera o qué significa estas 5 conquistas. Repito, la primera conquista es que Jesús al resucitar venció. Número 2, Jesús al resucitar garantizó nuestra resurrección. Que aunque morimos acá, llegará un momento en el que seremos resucitados. Amén. Y no con el mismo cuerpo que morimos, sino con otro cuerpo inmortal, transformado y glorificado. Amén. Entonces, de esta manera, como Cristo resucitó, dice Corintios, también nosotros vamos a ser resucitados. Número 3, nos da acceso a una nueva vida. Ya no vivimos la vida que teníamos antes. Ahora la vida de Jesús está impregnada en nosotros. Amén. Es la vida de Jesús en nosotros. Número 4, anuló el acta de los decretos y de esta manera garantizó nuestra justificación. Es decir, que ya nuestra culpa fue absorbida por medio de la justicia de Cristo. Amén. Y dije en este momento que no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Por los méritos de Cristo, no por nuestras justicias, sino por la justicia de Jesús. Y número 5, despojó al enemigo. Lo derrotó. Diga conmigo, lo derrotó. ¿Se acuerdan aquella profecía en Génesis 3:15? ¿Se acuerdan? La pastora lo dijo el lunes pasado. Cuando el hombre cae en pecado, que esto no le tomó por sorpresa a Dios, porque el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando
Dios interviene en la vida del hombre después de la caída. En Génesis 3:15, a modo de sentencia, Él dice: pondré enemistad, hablándole a la mujer, hablándole a la serpiente, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y allí está profetizando que vendría una simiente de la mujer, en donde la serpiente le iba a herir en el calcañar, en los pies, pero que esa simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta conquista significa para nosotros hoy, yo quiero puntualizar dos cosas de lo que significa esta conquista de la resurrección para nosotros hoy en día. Número uno, significa para nosotros que a través de la resurrección las tinieblas ya no nos gobiernan. Diga conmigo, las tinieblas ya no nos gobiernan. Ya no nos gobiernan. Dice la escritura en Colosenses 1:13, dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Voy a repetir Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, ya las tinieblas no nos gobiernan. A los que estamos en Cristo Jesús ya hemos sido libertados de los poderes de las tinieblas. Se lo voy a explicar de esta manera para que usted entienda el poder de la resurrección en la vida de alguien que ha aceptado este sacrificio y que Cristo vive en él. Mire, yo me crié, amado, en un hogar donde se practicaban brujería, donde mi mamá se dedicaba a consultar con un sinnúmero de cuadros y llamaba espíritus. Ella acostumbraba a llamar espíritu y llamaba a los espíritus según el cliente elija. Ella tenía una cartelera de espíritu. Entonces la gente seleccionaba el espíritu con quien quería consultar. Yo me crié en esos ambientes, viví en esos ambientes, y siempre que mi mamá invocaba un espíritu, el espíritu le respondía y se hacían un sinnúmero de trabajos y un sinnúmero de cosas. En esos ambientes yo me crié desde pequeño, viendo altares, acompañando a mi mamá al cementerio y a un sinnúmero de lugares para hacer trabajos y esas cosas. Pero cuando el poder del resucitado me tocó, alguien tiene. Yo no sé si tú lo crees. Cuando el poder del resucitado me tocó, hermano, ya los espíritus no subían como antes. Ella me decía: yo no quiero que tú vengas aquí los días que yo consulto, porque cuando tú vienes aquí los espíritus no suben. ¿Sabe por qué no sube? Porque ya yo había sido trasladado. No. Yo estaba presente en la casa, pero espiritualmente. Yo dormía en la misma casa de mi mamá, pero fui trasladado. Y por eso ella comenzó a menguar. Los clientes comenzaron a menguar. Ya los espíritus no subían, la cartelera bajó. Ya la gente no iba los martes, iba los lunes, ni los lunes tampoco, porque ya no había poder en lo que ella hacía. Y hasta el sol de hoy ya no le va ningún cliente a mi mamá, porque el poder de Dios, aleluya, trasladó a alguien que vivía, aunque yo no vivo con ella. Pero yo siempre le digo, lo que pasa es que el poder de Dios no tiene límite de tiempo ni de distancia. Aunque yo tengo años casada en mi habitación, sigo orando para que no suban. Sigo orando. Mire, y esto es tan poderoso, hermano. Gloria a Dios. Que nosotros debemos de aprender a vivir en autoridad. Y este es el segundo punto de lo que representa, ¿verdad? O lo que la conquista de la resurrección en nosotros.
Y es que aparte de que ya las tinieblas no nos gobiernan, esto tiene el sentido de que hoy en día nosotros vivamos con autoridad. De tal manera que Pablo en Efesios 1:19, él está orando y él dice allí, parafraseando el texto, él dice allí que él está orando para que los creyentes en Éfeso comprendan el poder que los libra diariamente. Porque ese poder que los libra diariamente no tiene limitaciones. Y allí Pablo dice, ese mismo poder que los libra a ustedes en cada momento es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y en todo lo que existe en este mundo. Lo que Pablo está haciendo es orando para que los creyentes de Éfeso tengan la revelación y conozcan el poder que tienen a su disposición. No cualquier poder, el mismo poder que resucitó a Cristo estaba en ellos, y él está orando para que ellos puedan caminar en base a este poder. Por eso es que este principio quiero establecerlo en tu vida, de que tú no puedes vivir como víctima de las tinieblas, sino como hijo de la resurrección. Tú no puedes vivir como víctima de las tinieblas, sino debes de vivir como hijo de la resurrección. Y en tu contexto posiblemente tú puedas vivir diferentes realidades, incluso parecidas a la mía en cuanto a la lucha con poderes espirituales. Pero puede ser también que muchos de los que están acá están batallando con un sinnúmero de situaciones en su contexto del diario vivir. Pero sea cual sea el contexto de tu diario vivir, sea cual sea las cosas con las que tú tienes que luchar diariamente, yo quiero que tú entiendas que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está a tu disposición, es el mismo poder que está en ti, es el mismo poder que te libra cada mañana. Ese es el mismo poder que está aquí en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo oro a Dios para que traiga libertad a tu vida hoy, para que Dios rompa toda cadena hoy, para que se lleve todos temores. Yo tenía dos opciones: o vivir una vida de temor porque vivía cerca de un altar, o revestirme del poder de Dios y entender que ya fui trasladado de la tiniebla a la luz. Y que ya no me gobierna las tinieblas, ahora me gobierna Cristo. Gloria a Dios. No vivamos como víctimas de las tinieblas, sino como hijos de la resurrección. Es por esta razón que la resurrección es un tema muy importante a nivel del entendimiento de nosotros como creyentes. Entender de que todo lo que Jesús había enseñado, ya para ir cerrando, en todos los evangelios se certifica a través del hecho de la resurrección. Se certifica de que Jesús despojó a las tinieblas a través de la resurrección. Se certifica que Jesús anuló el acta de los decretos a través de la resurrección, amado hermano. Y cuando entendemos la resurrección, nuestra perspectiva de vida cambia. Cambia nuestra manera de ver la vida. Y lo vamos a ver como el apóstol Pablo, como él comprendía el tema de la resurrección, en los Filipenses él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero, pues me voy con Cristo, y si vivo, entonces para él vivo. Gloria a Dios. Cuando entendemos la resurrección, al momento de nosotros tener pérdidas que queremos, personas que amamos, nosotros vamos a llorar, claro que sí, porque somos seres humanos. Jesús lloró también. Por lo tanto, vamos a llorar, pero no vamos a llorar como aquellos que no tienen esperanza. Porque en cada lágrima que derrama nuestros ojos vamos a tener la esperanza que así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Y que esa persona que perdimos
Si murió en Cristo, si murió en Cristo, prontamente en aquel día será resucitado también al junto de nosotros. Gloria a Dios. Por eso quiero finalizar con las últimas palabras que Pablo finalizó cuando le escribió a los Corintios. Después de que Pablo expuso el tema de la resurrección en el capítulo 15 de Corintios. Porque él lo que trata en el capítulo 15 es de fundamentar que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Ese es el fundamento del capítulo 15 de Corintios. Pero después de hacer esta majestuosa explicación, él termina con este texto. Y él dice en el verso 58, así que hermanos míos, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo leímos rapidito, pero puntualizo 3 palabras que nosotros los creyentes al momento de entender la resurrección debemos hacer aquí en la tierra. Y esto es lo que nosotros como congregación procuramos en cada uno de nuestros programas. Número 1, que estemos firmes hasta que Él venga. Número 2, constante en esa firmeza. Y número 3, creciendo en Cristo, creciendo en todo lo que Dios quiere hacer para con nosotros. 3 palabras, hermanos, yo quiero que todos la digamos. Diga conmigo: firmes, constantes y creciendo hasta que Jesús venga, y seremos transformados, así como Él resucitó. Así también, si morimos, también seremos